El Campeonato de España de Rallys de Tierra ha visto aumentar su importancia e interés a lo largo de 1988. La posibilidad de ver en este campeonato a los prototipos y a los monstruos del Grupo B, prohibidos para el asfalto por la Federación Internacional desde 1987, ha sido de nuevo el punto de interés en este certamen, en el que hoy en día participan los mejores equipos de España. Prácticamente todas las marcas cuentan aquí con representación oficial. Entre los pilotos más importantes que han acudido este año al Campeonato de Tierra, hay que citar al reciente campeón sobre asfalto Carlos Sainz pilotando un Ford RS 200. José María Serviá participaba con su original SEAT Ibiza bimotor de 300 caballos y Antonio Zanini con su Citroën Visa prototipo, aún más mejorado que en el 87. Lancia España recurría a los servicios del uruguayo Trelles para conducir el más competitivo de los coches del certamen, el Delta S4 de 400 caballos. Guillermo Barreras comenzaba la temporada con un Renault 11 Turbo para, a partir del Rally de La Rioja, cambiarlo por el competitivo Maxi Turbo de tracción total. Completando este brillante plantel, estaban presentes los espectaculares Metro 6 R4 de Pachi y Pretel y los Audi 4 de Sunsundegui y Aldecoa. El campeonato, compuesto de 7 rallies a disputar por varias regiones españolas, dio comienzo en Lloret de Mar. La prueba se desarrolló con su ya habitual esquema de 4 tramos secretos que se repetían 2 veces. La lucha por comenzar dominando en este certamen iba a ser el principal exponente de la carrera. Entre los 4 ruedas motrices, el Ibiza bimotor de Serviá comenzaba muy fuerte y marcaba el primer scratch en el tramo inicial, en el que Sainz cometía un error y daba un trompo, por lo que se veía superado por Zanini y Trelles. Barreras, con R11 Turbo, tomaba el liderato en la categoría de 2 ruedas motrices, pero encontraba un inesperado y duro competidor en el R5 GT Turbo de Maseras, que mantuvo en jaque al antiguo campeón de España hasta el final. La primera baja importante llegaba con la retirada del Citroën AX 4x4 del Inacisoro, que la marca presentaba como primicia y que más adelante pilotaría Ricardo Muñoz. Este, por su parte, también pasaba a incrementar la lista de abandonos después de un vuelco que dejó muy maltrecho su Visa. Sin embargo, el abandono más destacado fue el de Carlos Sainz. Bueno, hemos cortado una curva, hemos llegado un poco rápido y hemos tocado una piedra bastante fuerte y bueno, nos ha hecho, parece ser que el coche está un poco tocado del chasis y no sé si vamos a poder seguir. Sus asistencias le devolvieron a la carrera, pero acometía el tercer tramo con problemas de dirección y el chasis tocado y acababa rompiendo el radiador, lo que le apartaba de Serviá continuaba al mando, pero tenía que apurarse ante Trelles y también ante Zanini, que se mantenía muy cerca de ellos. Pero el uruguayo tampoco escaparía al maleficio de los abandonos y en el quinto tramo, el fatídico Lloret Blau rompía un brazo de suspensión de su potente Lancia S4, lo que le obligaba a retirarse cuando se encontraba en segunda posición y a solo un segundo de Serviá. Tras él, Zanini se conformaba con la segunda plaza tras un ligero error en la prueba de Bruñola que le aconsejaba ser prudente hasta el final. Muy alejados de la cabeza, los Audi 4 de Sunsundegui y Aldecoa, ya tercero y cuarto respectivamente, no tenían motivos para arriesgar, ya que su ventaja sobre los Visa de López de la Cámara, Arpa y Donadeu era tal
que no les inquietaba. Barreras, a la espera del Maxi Turbo, lograba vencer entre los vehículos de 2 ruedas motrices, colocando su R11 en 8ª posición, pero a solo 2 segundos de Maseras, quien sin duda acabó convertido en uno de los protagonistas en Lloret. Arnella con Volkswagen Golf y Sánchez con Seat Ibiza fueron los más cercanos espectadores de este singular duelo. Marugán era el mejor entre la flota de Marbellas, que contó con 32 inscritos. En la Challenge Suzuki era Boada el que lograba la victoria. Este primer rally de la temporada iba a ser una muestra de la dureza del campeonato. De los más de 100 inscritos, solo 62 llegarían a la meta. Todos tenemos derecho a arrancar una rueda, ¿eh? Te quiero decir que no, si esto es voluntario. Si uno dice, pues me la llevo o no me la llevo, digamos, nosotros hemos conseguido llegar con las 4 y los otros pues han ido quedando por el camino, ¿no? Y yo también no te quiero decir que yo no he pasado mis emociones y pienso que José María pues tendrá las suyas, porque hoy el terreno era muy resbaladizo y no era fácil, era una carrera, yo diría, difícil. La segunda prueba del campeonato se disputó en Murcia, por los caminos de las explotaciones mineras de Peñarroya, en La Unión, cuna del cante minero, en 10 tramos con 63 kilómetros cronometrados. Había pocas variaciones en vehículos y pilotos con respecto a la prueba de Lloret de Mar. La ausencia más destacada fue la de Carlos Sainz, que estaba entrenando el Tour de Corse. Sin él, las posibilidades de victoria se las repartían Servià, Zanini y Trelles. El piloto de Seat venía dispuesto a repetir el triunfo contando ya con su montura definitiva, mientras que Zanini seguía participando con su fiable Citroën Visa. El uruguayo Trelles, tras su retirada en Lloret, entraba en la lucha por los puestos de privilegio sin permitirse el más mínimo error. José María Servià comenzaba muy fuerte, pero perdía mucho tiempo cuando en la primera prueba se clavaba contra un pretil de arena, curiosamente en el mismo lugar en que se había salido el coche cero que abre la carrera. Gustavo Trelles volaba, impulsado por los 400 caballos de su Delta S4, marcando el scratch con 5 segundos sobre el Visa 4x4 1600 de Antonio Zanini. Servià, además, sufría un pequeño problema en su caja de cambios que al final le obligaba a mantener una postura más conservadora. Con Servià fuera de la lucha por la cabeza, el interés de la carrera se centraba en Zanini y Trelles. El recorrido parecía a muchos una pista de un aeropuerto, no solo por su anchura, sino también por la dureza del piso. Esto llevaba a alcanzar velocidades verdaderamente altas, lo que favorecía al potente vehículo de Trelles frente a Zanini. El catalán debió hacer gala de su mejor conducción, intentando a base de habilidad y de manos inquietar al piloto de Lancia. Guillermo Barreras, líder hasta entonces de los 2 ruedas motrices, rompía el motor de su Renault 11 Turbo y se retiraba. El piloto gallego quedaba a la espera de contar con su Maxi Turbo en el siguiente rally de La Rioja para poder estar incluido en la lucha por la cabeza. Alejado Barreras de la carrera, se entablaba una bonita pugna que protagonizaban Maseras, Sánchez y Arnella, aunque el trazado no era nada favorable a los 2 ruedas motrices. El Marbella de Rius quedaba descartado de la lucha al perder casi 7 minutos en el segundo tramo. Maseras, con su Renault 5 GT Turbo, concentraba las mayores posibilidades de victoria en la categoría, aunque Arnella, cada vez más hecho a su Volkswagen Golf, se mantenía muy cerca. Para Gustavo Trelles, el rally era un auténtico paseo y se imponía en cada tramo, venciendo en 7 de los 10 que componían el rally. Ni los 190 caballos de Zanini, ni la buena disposición del catalán eran suficientes para aproximarse al galope de los 400 caballos del Lancia. José María Servià mantenía una distanciada tercera plaza y tras él, pero sin alcanzarle, se situaban los Audi 4 de Sursundegui Aldecoa y el Visa 1000 pistas de Burrul, que acabó venciendo a ambos. Lina Cisoro y Ricardo Muñoz realizaban pruebas sobre el terreno del futuro coche oficial de la marca, el nuevo prototipo de la X, y se encontraban con diversos problemas en el cambio.
Antonio Zanini, pese a su inferioridad, siempre se mantuvo en la lucha. Pero la ventaja del uruguayo era tal que este incluso afrontó los últimos tramos con cierto tono conservador. Bueno, mirá, nunca se puede decir que se termine el rally hasta que no está terminado. El otro día en Costa Esmeralda, en el último tramo, el auto se paró y no quiso terminar. De todas formas, yo pienso que la carrera termina cuando termina el último tramo y arribas al parque cerrado. Las diferencias finales eran suficientemente expresivas. Zanini quedaba a 44 segundos de Trelles. Servià, resignado con su mala suerte, conservaba la tercera plaza a 1 minuto 56 segundos. Y Burrull sorprendía a todos logrando la cuarta posición por delante de Sunsundegui. Entretanto, en el último tramo, Maseras sufría un serio accidente que, aunque no tenía consecuencias, hacía que la clasificación de los 2 ruedas motrices quedara en poder de Arnella, seguido del Ibiza Proto de Sánchez y el SEAT 124.800 de Prat. En la Copa Marbella volvía a imponerse Marugán, aunque con solo 5 segundos de ventaja sobre Rastrollo, mientras que en la Challenge Suzuki vencía Martorell y Ginés era segundo. Bueno, el recorrido yo creo que ha sido un recorrido muy lindo, sobre todo en el aspecto de para el público un buen espectáculo, ¿no? Y en cuanto a lo que me decís de la comodidad, bueno, no tanta comodidad, siempre que se corra con estos dos señores uno nunca va cómodo, ¿no? El terreno de hoy era un terreno muy, como muy bien decía, era un terreno muy particular, ¿eh? Él decía lindo, la traducción no sé cuál es, como, digamos lindo en su idioma, no sé, yo diría que era un terreno franca, yo parece Túnez, ¿no? Porque habían zonas muy rápidas, luego zonas malísimas, había que ir con mucha atención, ¿eh? Yo iba muy atento. Había zonas mucho más rápidas de lo habitual y las otras que eran mucho más lentas. O sea, normalmente este campeonato tiene un trazado, un intermedio entre lo que hemos estado haciendo hoy. Tras esta segunda prueba, el campeonato seguía encabezado por José María Servià con 52 puntos. Y a su zaga, el superregular Antonio Zanini a solo 2 puntos. Sunsundegui era tercero con 36 y Trelles cuarto tras sumar sus primeros puntos. La tercera prueba de la temporada se celebró en Logroño entre el calor del vino y de la primavera riojana. El ambiente en el parque cerrado era de expectación ante la vuelta de Carlos Sainz en busca de una buena clasificación tras su abandono en Lloret y su ausencia en Murcia. Gustavo Trelles llegaba con la moral muy alta, pero debía cambiar de copiloto ya que el habitual se encontraba tomando notas para correr en el Rally Acrópolis. Como estaba anunciado, Guillermo Barreras estrenaba por fin su Renault Maxi Turbo con tracción a las 4 ruedas, dispuesto a dar guerra. Yo voy a marcar un ritmo en el que no meta riesgos y si ahí pues puedo ir ganando, está bien. Si estoy tercero, segundo, cuarto, pues aguantaré en este primer rally y mejoraré el coche para las próximas carreras e intentar estar adelante. El rally constaba de 8 tramos con un total de 59 kilómetros cronometrados. El terreno, de piso generalmente duro y bastante deteriorado, y en ocasiones muy estrecho y virado, daba posibilidades a los menos potentes y hasta parecía hacer asequible el triunfo al poderoso Ford RS200 y al Lancia Delta S4. Antonio Zanini se imponía en los 2 primeros tramos del Ardero y Ribafrecha y mantenía sus expectativas en la lucha merced a las curvas del primero y a la brevedad del segundo. Sin embargo, en los 2 siguientes, la batalla quedaba reducida a los aviones de Sainz y Trelles, dada la velocidad que permitían los caminos de la Sierra de Sabero Viejo. Pero tanto uno como otro sufrían desperfectos en sus máquinas en estas pasadas que nos llevaban al ecuador de la prueba. Carlos Sainz llegaba al reagrupamiento como líder, pero con el volante cosido con alfileres y la dirección bailando. Bueno, ha sido exactamente lo que es el tronco de la dirección. Lleva un soporte arriba, se ha partido y bueno, había que ir buscándola un poco. Por su parte,
Trelles era tercero, ya que debió realizar los 2 últimos tramos sin tracción en las ruedas delanteras. Ya cuando vinimos a alargar este tramo, se dio de que comenzó a hacer un ruido mucho más fuerte y hemos hecho los 2 tramos con el árbol de mando que va al eje delantero roto, o sea que los hemos hecho en 2 ruedas motrices nada más, ¿no? Tras los 2 hombres de cabeza, Zanini se situaba al acecho detrás de Sainz. Mientras, Guillermo Barreras debía comprobar sobre la marcha las posibilidades de su nueva montura, ya que no tuvo la posibilidad de hacerlo antes por la premura de la entrega. Curiosamente, el gallego recibía asistencia de un masajista, ya que la ausencia de servodirección le provocaba calambres en los brazos al maniobrar en un trazado tan estrecho. La segunda etapa comenzaba para Carlos Sainz con un margen de 31 segundos sobre Antonio Zanini, que apenas podía mantener la segunda plaza, ya que el Lancia de Trelles había sido reparado y estaba a solo 7 segundos. Cuarto era Barreras, con el mismo tiempo que el uruguayo, pero sin deseos de asumir excesivos riesgos. Mientras, José María Serviá reducía sus pretensiones a puntuar con decoro, ya que este no era el trazado idóneo para su Ibiza bimotor. Detrás de los 5 de la cabeza se originó una cerrada lucha entre los numerosos pretendientes a la 6ª plaza. Hasta 15 pilotos optaban a ella, pero Pachi, Aldecoa y Burrull eran los más firmes candidatos a obtenerla. En la segunda parte del rally no se registrarían novedades en los puestos de cabeza. Carlos Sainz se anotaba la victoria con holgura, alcanzando los mejores cronos en 8 de los 10 tramos. Trelles superó sus problemas de tracción y con ello la corta desventaja que le separaba de Zanini, mientras que el catalán de Citroën aguantaba bien la tercera plaza. Tras ellos, apretaba José María Serviá para sumar los puntos de la cuarta, superando a Guillermo Barreras, que esperaba dar más en futuras ocasiones, una vez compenetrado con su nuevo bólido. En la lucha por la 6ª posición, acababa imponiéndose un Pachi muy regular por delante del Audi 4 de Aldecoa y del Visa 4x4 de Burrull. Lina Cisoro se retiraba en el 5º tramo después de arrastrar una avería desde el tercero. Entre los vehículos con motricidad a 2 ruedas, Maseras abandonaba al principio del rally y dejaba todas las posibilidades en manos de Rius, quien con el SEAT oficial vencía en los 4 primeros tramos y parecía el más cualificado. Pero rompía también su motor y se retiraba cuando aventajaba a sus rivales en más de 20 segundos. Así las cosas, el Golf GTI de Arnella pasaba al mando y no lo abandonaría ya, mientras que Mora era segundo a bordo del Renault 11 Turbo, que antes pilotara Barreras, dejando el tercer lugar para el Ibiza Proto de Sánchez. La pugna entre los numerosos Marbellas presentes la resolvió a su favor la Vaca delante de Viesca y Marugán. Mientras, los Suzuki, tras el abandono de Martorell en el tercer tramo a consecuencia de un vuelco, acabaron comandados por Torra, seguido de Boada.
pienso que la afición me gustaría saber qué hace Carlos Sainz, pues corriendo el Campeonato de España de Tierra, que en el fondo él pues que está corriendo pruebas pues, del Mundial y demás. Yo pienso que sería bueno que lo explicara. Y entonces, si ha tenido, yo en principio lo he visto que iba bastante ajustado con el Lancia, luego ha habido allí un agujero y tal, y yo he intentado ganarlo y te digo la verdad que no he podido, pero algún truco tendrá. Yo creo que valdría la pena que explicaras un poco Bueno, principalmente la idea del Campeonato de Tierra surgió un poco por la posibilidad de correr con 4 ruedas motrices en tierra, un grupo B, un coche con caballos. Yo pienso que el futuro de los rallies a nivel Campeonato del Mundo son las 4 ruedas motrices, y para nosotros el hacer estos rallies de cara al año que viene, si conducimos 4 ruedas motrices, es muy interesante por la experiencia, ¿no? De todas formas, luego ha habido, al principio has tenido un problema, ¿no? Y ibas muy cerca del Lancia, o el Lancia iba delante tuyo, luego el Lancia ha tenido un problema. ¿Y luego cómo han sido los tiempos de los últimos tramos? Porque yo no os he seguido vosotros. Bueno, de 9 tramos hemos hecho todos los scratch menos 2. El último creo que... Andando. El último creo que lógicamente porque no había ya que apretar. El primero hemos tenido un problema, se nos ha soltado la dirección. El segundo es un mala mano. Con la dirección suelta hemos intentado ir rápido y creo que hemos hecho un buen tiempo. Y luego ya han venido los problemas un poco de Lancia, y la vuelta que ya hemos ido todos sin problemas, pues estaba ligeramente por delante, aunque bueno, como tú sabes, cuando se lleva 30 segundos en un rally del Campeonato de Tierra siempre queda algo en el bolsillo, ¿no? Tras esta tercera prueba, el campeonato quedaba encabezado por Antonio Zanini, José María Serviá y Gustavo Trelles. Con la prueba que se iba a celebrar en Avilés, se atravesaba el ecuador del Campeonato de Tierra. Carlos Sainz, desde el primer momento, atacaba en busca del triunfo y marcaba los 2 primeros scratches de la carrera, poniendo con ello mucha presión en los volantes de sus adversarios. Antonio Zanini aguantaba el tirón y le seguía de cerca, aprovechando que Gustavo Trelles se equivocaba con el calzado de su Lancia, demasiado duro, y cedía en los 3 primeros tramos. Guillermo Barreras, relativamente cerca, continuaba sufriendo la ausencia de servodirección y acababa derrotado físicamente en los trazados más largos. Por otro lado, José María Serviá perdía más de 20 segundos en la primera pasada por un problema de bujías. Tras ellos y en busca del 6º puesto, Aldecoa comenzaba imponiendo su ley a bordo de su Audi 4, pero pronto fue rebasado por el Citroën Visa 1000 pistas de Burrull, que al final se convertiría en uno de los grandes animadores de la carrera, que quedaría muy deslucida tras los abandonos de Izaguirre, López de la Cámara, Pachi, el propio Aldecoa y Linacisoro. Entre los vehículos de 2 ruedas motrices, desde el comienzo el Seat Marbella de Rius se destacaba del resto, seguido del Ibiza Proto de Sánchez, que acabaría abandonando en el 5º tramo, el Golf GTI de Arnella, el 5 Turbo de Maseras, que se retiró en el 3º, y el R11 Turbo de Mora. En el 5º de los 10 tramos previstos, Antonio Zanini rompía un palier y perdía más de 30 segundos. Este percance le llevaría finalmente al abandono. Para entonces, Carlos Sainz comenzaba a mostrarse inalcanzable, y tras la baja del Visa 4x4, Gustavo Trelles pasaba a ocupar la 2ª posición por delante de Guillermo Barreras, que había aprovechado los tramos más cortos para marcar los mejores tiempos y meterse en la 3ª plaza. El siguiente problema para los pilotos y sus máquinas llegó en el agrupamiento. Las asistencias se las veían y deseaban para contactar con sus respectivos bólidos. Había sido tan espléndida la respuesta de los aficionados asturianos que con su masiva presencia colapsaron totalmente las vías de enlace entre los tramos. El líder de la prueba, Carlos Sainz, no dudó en echar una mano a sus mecánicos, que llegaron hasta él con el tiempo justo. Había un gran atasco, hay mucha gente viendo el rally y para nosotros ha sido bastante, para la asistencia nuestra ha sido bastante difícil el llegar hasta aquí. El rally era el más estrecho de cuantos se habían disputado. El más mínimo error comprometía la integridad de los vehículos. Piedras, barro y hasta algunos metros de asfalto roto componían las peligrosas trampas del trazado. De los 68 equipos que tomaron la salida, solo 36 llegarían a la meta.
Pese a las dificultades del trazado, Sainz continuó su trayecto triunfal hasta el final, marcando otros 2 scratch. El Lancia atacaba también y marcaba otros 2, con lo que consolidaba su segunda plaza con 23 segundos por delante del Renault Maxi Turbo de Barreras, que acababa tercero, agotado y soñando con la dirección asistida. José María Serviá conservaba la cuarta posición a 20 segundos de un extraordinario Burrull, que fue el encargado de representar a Citroën tras la obligada ausencia de Zanini. Entre las máquinas de 2 ruedas, Rius y su Marbella mantenían el liderato con una ventaja de 21 segundos sobre el Golf de Arnella. Tras ellos se situaba el Renault 11 de Mora. La batalla de los Marbella la ganó Puig de Liboll, superando por muy poco a Marugan, mientras que en la Challenge de Suzuki vencía a Martorell con cierta holgura sobre Boada. Sí, bueno, quedan tres pruebas y tendremos que terminar las 3. Da igual si primero o segundo, habrá que ver lo que hagan los demás. José María Serviá también. Y bueno, lo importante va a ser a partir de ahora terminar las carreras. Bueno, vamos a tener que trabajar un poco en el coche a ver si podemos acercarnos un poco más a estos señores que corren tanto. Pero en fin, de momento estamos delante e intentaremos aguantar un poco el sitio mientras podamos. José María Serviá, que estaba resultando el piloto más regular hasta el momento, era el nuevo líder de la clasificación general, aunque solo a 3 puntos de Trelles. Zanini pasaba tras su retirada al tercer puesto y en cuarto lugar se mantenía. La primera cita fue en Toledo en un rally muy veloz en el que Carlos Sainz tenía su última oportunidad para poder vencer en el campeonato. Serviá, actual líder, no tenía casi posibilidades al sumar aquí todos sus resultados y la aparición del Maxi Turbo de Barreras era un inconveniente más. Trelles era el máximo aspirante al título, mientras que Zanini debería ya luchar por el segundo puesto. La única novedad tras el verano era la presencia de Urbano Villanueva con otro Audi 4. Sainz era el primer líder en el tramo del campo de maniobras de la Academia Militar, mientras Trelles comenzaba más despacio, ya que al uruguayo no le gusta correr desde el principio. Sainz se instalaba en cabeza e iba consiguiendo un buen margen, pero hacia el final del primer bucle, Trelles reaccionaba y se le acercaba. Sainz necesitaba terminar todos los rallies de esta segunda mitad del campeonato y no podía dejarse ganar por el piloto de Lancia. Guillermo Barreras, ya con dirección asistida en su Maxi Turbo, marcaba buenos cronos desde el principio, pero pronto su embrague comenzaba a jugarle malas pasadas. Serviá intentaba seguir el ritmo de los primeros, pero los 2 tramos iniciales no le fueron favorables. Zanini tenía mala suerte y tras el segundo tramo, su motor se rendía al romper una válvula. Urbano Villanueva comenzaba muy fuerte con su Audi 4, ganando incluso a Aldecoa y Susundegui. Pachi, con su Metro, dominaba al Citroën de Burrull, que se retrasaba por un pinchazo. Lina Cisoro, por su parte, cuajaba un gran inicio de rally, instalándose como el más rápido de los Citroën con su AX, hasta que se quedaba atascado más de 5 minutos en un riachuelo, hundiéndose en la clasificación. La organización se encontró con problemas al desaparecer algunas cintas señalizadoras en el tramo de la Academia. Aquí, Aldecoa se equivocaba perdiendo mucho tiempo, lo mismo que Susundegui.
Entre los dos ruedas motrices, Antonio Rius se retiraba pronto con el cambio de su Marbella roto. Manuel Sánchez se instalaba en cabeza guerreando con Arnella y su Volkswagen. Mora era penalizado por atajar en el tramo de la Academia, con lo que Maseras le superaría en la clasificación. El interés del campeonato crece rally a rally y la afición, cada día más numerosa, suele acudir en masa a los tramos para disfrutar en directo de las evoluciones de sus pilotos favoritos. En la segunda etapa, Sainz se mantenía en cabeza hasta el penúltimo tramo, en el que rompía la correa dentada de la distribución y se debía retirar a falta de una sola prueba para terminar cuando aún poseía 6 segundos de ventaja sobre el Lancia. Trelles heredaba el liderato, ganaba la prueba y se instalaba como gran favorito del campeonato, ya que ante esta retirada del Ford no tendría frente a sí a Sainz en el próximo rally. Sainz no acudiría a Balaguer al haber perdido todas sus oportunidades en el campeonato. El embrague de Barreras aguantaba hasta el final y el piloto de Renault se anotaba por primera vez la segunda plaza en el campeonato. José María Serviá estaba contento con el tercer puesto de su SEAT Ibiza bimotor, ya que el subcampeonato estaba al alcance de su mano como en 1987, lo que en este certamen no es poco, sobre todo ante la cada día mayor competencia. Detrás de los primeros, y como es habitual en estos rallies, se clasificaban varios Citroën con Enric Purrull de nuevo al frente. Pachi cuajaba un buen rally con su Metro 6R4 y llegaba sexto pese a sufrir también problemas en la Academia, mientras que De la Cámara terminaba en séptimo con su Visa 1000 pistas. El tramo de las cintas no dejaba tranquilo a nadie y Ricardo Muñoz llegaba octavo tras ser penalizado por equivocarse en el recorrido. Lo mismo le ocurría a José Ignacio Sonsundegui, que colocaba a su Audi en novena posición. El catalán Manuel Sánchez era el vencedor entre los dos ruedas motrices a bordo de su SEAT Ibiza, por delante del Golf de Arnella y el desilusionado Mora, al que también habían penalizado. Entre los Marbella, Marugán lograba de nuevo ganar con su coche de trade, con lo que se hallaba a un paso de la victoria en el certamen. El primer Suzuki era el pilotado por José Martorell, que se recuperaba de su descalificación en la anterior prueba. Un nuevo podium pues para Gustavo Trelles, con una victoria que le valía prácticamente el campeonato, ya que la ventaja con que contaba a partir de ahora le permitía no tener que arriesgar en las dos carreras que quedaban. La penúltima prueba del campeonato se disputó en Balaguer. Este estaba prácticamente sentenciado en favor de Trelles. Carlos Sainz, que no tenía prácticamente posibilidades, no acudiría a Lérida. Por su parte, Gustavo Trelles, con solo un segundo lugar en esta prueba, ya era el virtual campeón, con lo que salía al rally muy tranquilo y sin ninguna necesidad de arriesgar. José María Serviá solo podía acceder al segundo puesto en la general, pero no sin dificultades, pues debería mejorar sus anteriores resultados. Mientras, Guillermo Barreras, que se encontraba tercero y ya mucho más hecho al Maxi Turbo, estaba dispuesto a dar guerra y salía con intenciones de ganar la prueba. Antonio Zanini, a su vez, partía a la expectativa y esperando contar con una nueva montura más potente en el último rally, en Madrid. El rally de Lérida contaba con 8 tramos con un total de 69 kilómetros cronometrados.
por unos caminos en los que los pilotos encontraban numerosas trampas, con un piso muy duro y pedregoso que comprometía las frenadas y en el que se debía poner especial cuidado para no pinchar. El gallego Guillermo Barreras partía a tope al volante de su Renault Maxi Tour. Su mecánica le respondía a la perfección y se hacía con el liderato tras lograr los 4 scratch en el primer bucle del rally. Por otra parte, Trelles tenía instrucciones muy precisas para no arriesgar más de lo justo y conseguir el campeonato, aunque para ello tuviera que dejar escapar el triunfo leridano. A su vez, el Ibiza bimotor de Serviá le seguía en la clasificación, pero con 31 segundos de diferencia cuando se llegaba al ecuador de la carrera. Antonio Zanini, con el Citroën Visa 4x4, se colocaba cuarto a 18 segundos del otro catalán y debía defenderse de los feroces ataques del Audi 4 de Claudio Aldecoa, que hacía gala de una regularidad a prueba de bomba y le pisaba los talones a solo 13 segundos. El Austin Metro de Pachi era sexto y quedaba esperando desdichas ajenas. Manuel Burrull quedó fuera de la lucha en cabeza tras un pinchazo en el segundo tramo que le hizo perder casi minuto y medio con respecto a los mejores. El más sonriente, una vez cubierto el 50% del trazado, era desde luego Guillermo Barreras. Bueno, la verdad es que el otro día, después de probar cómo iba el coche en Toledo y con el problema que teníamos de embrague, yo sabía que el coche ya era ganador, ¿no? Y creo que hoy, bueno, pues hemos estado demostrando lo que se puede hacer durante un trabajo de una temporada, unos buenos mecánicos y un buen equipo, de poner un coche a punto y hoy el Maxi es ganador, ¿no? El rally es muy complicado, primero de piso porque está con mucha piedra suelta y el coche derrapa a veces inesperadamente, y luego tiene muchas trampas, es decir, la visión no te permite llegar a ver lo que viene, es decir, crees que viene una cosa y de repente viene una cosa mucho peor, ¿no? Y te da sustos y está complicado. Por eso yo no sé cuántos coches quedarán de momento, pero acabar los 4 tramos que quedan va a ser muy duro, y sobre todo el tramo B es el más complicado de todos, con muchísimas trampas, es el que tiene más piedra suelta, está difícil. Si hace falta, iremos más deprisa todavía. Y le iba a hacer falta rodar más deprisa, pues el uruguayo atacaba en el quinto tramo arañando 6 segundos, lo que dejaba la diferencia en solo 7. Barreras, al verse acosado, salió a tabla en el peligroso recorrido de Santa María de Cervolés, su temido tramo B, y donde acabó con sus ilusiones al salirse en una curva. Trelles, con casi un minuto sobre Antonio Zanini, que al terminar ese tramo ya era segundo, tenía prácticamente garantizada la victoria. Tampoco el sexto tramo había sido propicio para el Ibiza bimotor de José María Serviá, que perdía el líquido de frenos al soltarse un latiguillo y se retrasaba casi un minuto con respecto al Lancia. Burrull se recuperaba de su pinchazo y estaba protagonizando una remontada extraordinaria, mientras que Claudio Aldecoa mantenía su regular trayectoria, seguido por Pachi, que atacaba incansablemente intentando subir en la clasificación. En lo que restaba de carrera, Serviá marcaba los 2 últimos scratch, aunque no le valían para mejorar su posición. Gustavo Trelles, por tanto, vencía en Lérida y se adjudicaba el título a pesar incluso de un pinchazo en el último tramo. Antonio Zanini llegaba en segunda posición a 41 segundos y por delante de Aldecoa, que se hizo sitio en el podium por primera vez en la temporada. El cuarto lugar fue para el Metro de Pachi, con 10 segundos sobre José María Serviá, a quien de poco valía este resultado, ya que no mejoraba los anteriores y le ponía difícil lograr el subcampeonato. Entre los vehículos de 2 ruedas motrices, Arnella y su Golf GTI lograban también la victoria final en esta categoría, a pesar de tener que abandonar en el séptimo tramo tras una salida de pista en el anterior, ya que sus máximos oponentes no se vieron libres de problemas. Sánchez se retiraba en el último tramo y Rius lo había hecho en el primero. El triunfo en Balaguer para los 2 motrices sería definitivamente para Herena a bordo de un Visa GTI, seguido del Fiat 131 Abarth de Colón. En la siempre numerosa Copa Marbella, esta vez con más de 30 inscritos, la victoria fue para Capi Sainz, delante de Espasa y Marugán,
Pero la adjudicación de este trofeo quedaba a expensas de lo que sucediera en el último rally. En él, Marugán y La Vaca serían los más claros aspirantes. Entre los Suzuki, la victoria era para Martorell, que veía cada vez más cercanas sus posibilidades de lograr vencer en la Challenge. El rally de Lérida quedaba marcado por el signo de los abandonos. De los 94 equipos que tomaron la salida, 33 se quedaron por el camino. Sin embargo, la emoción se mantuvo hasta el final. Y, por supuesto, en el parque cerrado de Balaguer, la sonrisa había cambiado de rostro. Gustavo Trelles tenía muchos motivos para lucirla. Bueno, yo creo que ha sido una prueba difícil como todas, pero nuestro principal objetivo hoy era ganar el campeonato, y así es que hemos salido todo el primer bucle a cuidar mucho que todo estuviera bien. Luego hemos visto que la victoria podía estar en nuestras manos y hemos atacado, y bueno, se ha dado al final, ¿no? Prácticamente nosotros, o sea, en el caso mío siempre corro muy tranquilo el primer bucle, sin arriesgar absolutamente nada, pero tratando de que la ventaja no sea tanto. O sea, la ventaja eran 13 segundos, realmente es una ventaja muy chica para uno de los bucles. Luego la puedes descontar, es una ventaja bastante sensible de descontar en 4 pruebas, ¿no? De hecho, en la primera prueba del segundo bucle hemos descontado 7, pero de todas formas ha estado todo bien dentro de las provisiones, y si se daba que teníamos que llegar segundo porque había que arriesgar mucho para ganar, no lo íbamos a hacer. O sea, nuestra misión objetivo era ganar el campeonato acá, ¿no? El último rally de la temporada de tierra se celebraba en Madrid y era un gran fin de fiesta con una inscripción al máximo. Trelles, con el campeonato asegurado, quería cerrar su brillante temporada con un triunfo, lo mismo que Carlos Sainz, que esperaba despedirse de Ford y de los rallies de tierra con una victoria antes de partir hacia el Mundial en el 89. En esta última carrera, la emoción se centraba, por otra parte, en la consecución del subcampeonato, que como en 1987 se disputaban José María Serviá y Antonio Zanini. Barreras era el líder tras marcar el scratch en el primer tramo en el Jarama, con un piso particularmente resbaladizo. Pero en el segundo comenzó a tener problemas con la dirección asistida, terminando por romperla definitivamente y debiendo continuar el rally sin esta ayuda, lo que le hacía perder mucho tiempo. Trelles reaccionaba y desde el segundo tramo atacaba fuerte, imponiéndose sin discusión, alejándose cada vez más de Carlos Sainz, que no sabía qué hacer para mejorar la respuesta en baja de su Ford RS 200. Serviá abandonaría pronto la lucha por el subcampeonato al verse retrasado por problemas en su Ibiza, primero en el motor y luego en el embrague. Pese a sus esfuerzos por mantenerse en carrera, finalmente se veía obligado a abandonar al romperse definitivamente el embrague. Así, Zanini se encontraba sin enemigos en el camino hacia el segundo puesto en la clasificación general del campeonato. Arnella abandonaba por problemas de embrague, aunque con el título de campeón de los 2 ruedas motrices en la mano. Citroën presentaba en este rally su máxima novedad, el Citroën Proto de 16 válvulas que pilotaba Burrull, el cual rompía su cortacorrientes en mitad de un tramo y perdía 20 minutos. Citroën sufría por otra parte la retirada de Muñoz, que rompía el motor en el tramo de Venturada. Aldecoa aparecía aquí con un Nissan 240 RS y también abandonaba con su motor enmudecido al tragarse un filtro por un colector. Un dato a destacar fue la numerosa presencia de la escudería canaria Camel 4x4, que desplazó a Madrid nada menos que 9 coches encabezados por el Renault Maxi Turbo de Álvarez y el Visa 4x4 de Ponce. En el segundo bucle, Trelles se imponía con una abultada diferencia sobre Carlos Sainz, que perdía tiempo tramo a tramo. El piloto madrileño, ante un motor que estaba a punto de romperse, optaba por retirarse a falta de una sola prueba. Barreras, aun con la falta de asistencia de dirección,
conseguía mantenerse tras ellos, logrando el segundo puesto tras el abandono de Sainz. Zanini, por su parte, aliviado con la retirada de Serviá, no pensaba más que en llegar al final y alzarse con el subcampeonato, por lo que se tomó con cautela la carrera y, para evitar errores, se conformaba con el tercer puesto. Entre los supervivientes de Citroën, Linacisoro perdía tiempo en Venturada, mientras que Lope de la Cámara, que ya había comenzado mal con el embrague de su Visa, terminaba retirándose con problemas de cambio y el motor de mal en peor, al igual que Izaguirre. Por otro lado, Burrull no conseguía recuperarse del tiempo perdido tras su avería eléctrica, pero terminaba el rally sin dificultades y marcando siempre buenos tiempos. Pretel, ya con un buen motor para su metro, preparado por Meycom, lograba alzarse con la cuarta plaza, seguido del Audi 4 de Urbano Villanueva. Linacisoro también participaba en la lucha por el cuarto puesto, pero una salida contra unas vallas en el último tramo del Jarama le hacía perder 2 puestos, manteniendo a pesar de ello las distancias con Pachi, quien a su vez había volcado y seguía valerosamente sin cristal delantero y sin importarle la lluvia ni el persistente frío. Rius, por su parte, realizaba un rally muy brillante en su pequeño Marbella y llegaba 10º, dominando además la categoría de los 2 ruedas motrices por delante del Ibiza de Sánchez, que llegaba al Jarama con una biela fundida. En el puesto 11 se colocaba Solé con su Suzuki Proto, una muy buena clasificación para el anterior vencedor de la Copa Suzuki. En este trofeo de promoción, Martorell volvía a ganar. Sin embargo, la victoria en esta Challenge era para Ginés, que con el segundo puesto sumaba puntos suficientes para alcanzarlo. Entre los Marbella, Marugán, que corría en casa, no daba ninguna opción a sus oponentes y ganaba en la mayoría de los tramos, venciendo además en el campeonato de SEA. Trelles hacía valer en Madrid su título de campeón tras una carrera en la que derrochó valor y ganas, logrando un último inmerecido.